está muy bien. Agradecemos al Señor aún también por las dificultades, pero de que aprendamos, ¿verdad? Es el deber. Pues no aprendemos, entonces las dificultades no nos están ayudando en la vida. Decía, grande es la unidad y la armonía en la religión. Yo nos preguntaría, pero es cierto, ¿cómo? ¿Te das cuenta que el sol siempre sale por allá y se oculta por acá? ¿Sí? El allá, dicho de paso, se llama oeste. Otros también le llaman por arriba, ¿no? Y el allá es este o el oriente. ¿Estamos bien? ¿Es al contrario? Al contrario, ¿cierto? Al contrario. Oriente o oeste. ¿Sí? O por arriba decía, o por abajo. ¿No? Así nosotros hablamos, así es que nosotros decimos. ¿Sí? Y es que entiéndase por ello el creador de todo, el diseñador de todo. Y ese es Dios. Dios es quien con esa su armonía y unidad de pensamiento ha hecho que esta creación también tenga mucha armonía y mucha unidad. Porque Dios es así. Lo que Dios hace, lo hace bien. Mírenos a nosotros los varones, por ejemplo. ¿No? Hermanos, es Dios quien estableció su iglesia. Es Dios quien establece su cuerpo. Por ello es que es entendible que la Biblia nos enseñe cuánta unidad debe existir en el cuerpo de Cristo. Una unidad que ya hemos hablado en nosotros en una manera natural, ¿cuándo? O sea, no existe eso en nosotros. Sí, hablamos incluidos somos, no siempre y cuando eso sea conveniente, siempre y cuando eso sea como yo quiero. ¿Sí? Cuando ya las cosas se hacen como yo no quiero, se acabó la unidad. Así somos nosotros. Y hemos hablado hasta de los matrimonios, ¿verdad? ¿Qué matrimonio no desea ser unido? ¿Quién se casa pensando para que mi matrimonio sea lo peor en cuanto a la unidad? No vamos unidos todos. Por lo general, en un matrimonio, ¿de quién es la culpa para los problemas? Uno, acaso, por lo general dice, oye, yo soy el problema. Por lo general, siempre el problema es el otro. Yo pienso que el problema son los dos. Siempre el problema son los dos. Siempre. Los varones, las mujeres. Las mujeres, los varones. Así vivimos. Los problemas son los hombres. Por eso es que necesitamos tanto nosotros de Dios. Iglesias también. Porque Dios es unidad. Porque Dios es armonía. Por eso es que en el versículo, una vez más, insisto con este versículo. El versículo de ella nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿De quién es la unidad? Del Espíritu. O sea, la unidad no es suya, no es mía. Se nos dice que guardemos. ¿Cómo guardamos nosotros esa unidad? Vamos a ver por ahí. ¿Cómo es? Porque no lo tengas no todos como que quieren ir al baño, pero si no van al baño es porque supongo que no es eso, ¿no? Y no es esas sonidos. Si les incomoda, avisa, cámbiame el micrófono, por favor. ¿Sí? Cámbiame el micrófono, algo está mal con eso. No lo estamos. Por favor.
escucha? Sí, aló. Muy bien. Entonces entienda que ciertamente la unidad es del Espíritu. Es del Espíritu del Señor. Mientras usted y yo, por lo tanto, no nos rindamos al Espíritu del Señor, usted y yo tampoco vamos a poder guardar esa unidad. ¿Y qué es lo que va a aflorar en nosotros cuando no hay esa unidad? Excusas. No que por esto, no que esto, no que esto y esto y esto y esto. Cuando hermanos tenemos el poder de Dios a nuestro favor para ayudarnos a nosotros a ser lo que Dios quiere que nosotros pudiésemos ser. Lo que necesitamos ser. Y dentro de esa unidad, sabiendo Dios que Jesús iba a partir y como que partió a los cielos, vamos a hablar de ello en este momento, y no tenían ellos la escritura, esto de los hermanos, la escritura de las iglesias, no tenían las escrituras, es que Dios preparó a personas para que puedan enseñar. Y eso es lo que vimos nosotros la semana pasada en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es conforme a Jesús. Conforme a lo que Jesús es, conforme a lo que Jesús indica, conforme a lo que Jesús enseña. Es conforme a ello. Nosotros necesitamos ser edificados. Lo dijo el Señor cuando Él inicia su iglesia. ¿Sí? Cuando le dice a Pedro sobre esta roca, edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor siempre necesita ser edificada. También hemos visto anteriormente, sí, en el versículo 22 del capítulo 2, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿sí? Para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia siempre necesita ser edificada. El problema está en que nosotros muchas veces o bien ignoramos sobre qué base se edifica la iglesia, o bien simplemente nosotros no hacemos caso a ello. La iglesia del Señor se edifica sobre el fundamento que es Cristo. Y bajo las enseñanzas, las doctrinas, bajo los principios también de Cristo. Cuán importante la palabra del Señor es. Cuán importante la palabra del Señor es para nosotros, iglesia. Por eso es que nos está diciendo a nosotros como iglesia, sí, que ciertamente puedan entender todos juntos la grandeza, sí, de la profundidad de Cristo. Necesitamos nosotros, no que ellos puedan ganar, no es eso lo que Dios dice como iglesia. Que está mal que uno pueda tener sus estudios personales, no está mal, ojalá que lo haga. Pero si usted prefiere ello por sobre lo que el Señor dice, entonces ya estamos cayendo en lo equivocado. Porque eso es lo que dice Jesús. Que como un cuerpo suyo, un cuerpo que debe reflejar su unidad, un cuerpo que debe reflejar su armonía, tenemos que estudiar juntos. No que yo ya fui tal día, no que yo ya participé tal día, ya cumplí. No, hermanos, nunca nosotros cumplimos. Sino más bien nos rendimos. Y rendimos, dejemos que el Señor sea quien haga de nosotros lo que Él quiere que haga, pero contar con cada uno de nosotros va a pensar de una manera y de otra manera. Eso es lo que dice el pastor. Eso es lo que dice tal o cual. Porque yo he escuchado a este otro pastor. ¿Verdad? De ella vienen los otros pastores, las otras enseñanzas. Y él piensa así. Yo no estoy preocupado por lo que enseñan otros pastores. Yo estoy preocupado por lo que Dios desea que comparta con esta iglesia que es su cuerpo. Y con eso estoy preocupado. Porque eso es mi llamado. Mi llamado es para que como parte de este cuerpo pueda también
también contribuir en el Señor para la edificación de esta iglesia que usted escucha. Esa es mi contribución, si es que se puede llamar así. Por ello es que Dios, y a pesar de que Jesús partía, y ciertamente no existía el Nuevo Testamento, pero eso no fue razón como para que se piense y diga, ahora Jesús se fue y sobre qué nos edificamos. Y por eso es que doy a estos hermanos dones de edificación. Hablando de, como dije también anteriormente en el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, en el versículo número 8, vamos leyendo el versículo 7, ¿sí? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Una de las cosas que siempre nosotros tenemos que comprender, por favor, permítame repetir esto. Cuán importante el contexto es en la interpretación de la Biblia. Si existe alguna regla más importante en la interpretación de la Biblia, es el contexto. Aún por sobre el lenguaje bíblico. Porque algunos dicen, bueno, el lenguaje bíblico es más importante. Sí, pero si se usa fuera de contexto, no sirve. Es el contexto. Y hermanos, usted puede hacer uso de él. Usted no necesita saber tanto de, por ejemplo, estudios de los lenguajes para entender el contexto. El contexto está ahí. Grande es nuestro Dios para que nosotros comprendamos. Y digo esto porque el contexto dentro de esto es, dentro del general, el contexto general en lo que es la carta, los efesios, es cuán privilegiada la iglesia de Dios es. Cuán importante la iglesia de Jesús es. Cuán importante. Ese es el contexto general. Y dentro de esos contextos, en ese contexto general, hay contextos también, sí, más particulares, que en este caso es la unidad de la iglesia. Nosotros comenzamos a interpretar estos pasajes dentro de ese contexto, la unidad de la iglesia. Vamos a entender también, por ejemplo, el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué tiene que ver este versículo con la unidad? ¿Qué tiene que ver esta parte de la unidad? Y nos distrae. Ay, comenzamos, nosotros nos disparamos. Seguro que se refiere a esto, seguro a esto. Recuerda la idea de la unidad. Y que la razón de la unidad es que Jesús, cuando partió, dejó dones. Y eso es lo que dice la parte final del versículo número 8. Y dio dones a los hombres. Pero si eso es lo que deseamos ver, o lo que Jesús desea que nosotros veamos, ¿para qué entonces menciona la primera parte? Bueno, muy sencillo, porque todo ese versículo es un versículo que viene de los Salmos. ¿Sí? O sea, simplemente está compartiendo todo el versículo. Y no que la primera parte no sea importante en general. Lo que estoy diciendo es que todo ese versículo se menciona más que nada en relación a la segunda parte. Los dones. O sea, Dios, Jesús no nos dejó abandonar a la iglesia. Nunca Jesús va a abandonar a la iglesia. En Mateo, en la gran comisión, dice, no, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que hace Jesús en el Espíritu. Sin embargo, la primera parte es importante. Claro que es importante. Tiene que ver con la encarnación de Jesús. Entiéndase, Jesús vino a este mundo. Dios se hizo hombre y bajó a este mundo. ¿A qué exactamente se refiere con lo que se menciona acá? ¿Sí? Cuando dice, no, en el versículo número 8, lo cual dice, subiendo
subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? ¿A qué exactamente se refiere con eso de las partes más bajas de la tierra? Se puede referir, número uno, a que simplemente vino a ese mundo. ¿Sí? Número dos, puede referirse que también vino hasta el propio Hades. Usted dirá, eso es a lo que se refiere. No hay contexto respecto a ello, así que no podemos nosotros definirlo con claridad. Si el tema fuese el Hades, entonces quizás nosotros podríamos comprenderlo mejor. Pero aquí no hay contexto respecto a Jesús descendiendo a las partes más bajas. No hay contexto. Realmente el contexto más es respecto a qué cosa? La unidad de la iglesia. Jesús bajó, ciertamente que Jesús bajó. No fue fácil para Jesús bajar, y no fue fácil para Dios hacer eso. Que recuerde, Él estaba allí en su morada celestial, Él estaba allí en su trono, sin majestuoso, Él estaba allí y bajó. Él descendió aquí. ¿Por quién? Por usted y por mí. No fue fácil para Él. No fue sencillo para Él. Despojarse de todo lo que Él era para venir a este mundo no fue fácil. ¿Sí? Para nada. Pero lo hizo por amor a usted y a mí. Ojalá, hermano, usted también, usted, hermana, ojalá nosotros nos despojemos de nosotros mismos por amor a Dios y por amor a los unos a los otros. Pero muchas veces no tenemos tiempo. Muchas veces simplemente no podemos hacerlo. Creo que necesitamos nosotros reconsiderar esas cosas. Jesús. Y si eso se refiere a nada, ciertamente recuerde también que Jesús falleció. ¿Y dónde van los muertos? ¿O dónde iban los muertos? Al lugar de los muertos. ¿Sí? Para nosotros es la sepultura, pero que más allá, es un lugar de los espíritus que ya están apartados del cuerpo. Eso era el Hades, es el lugar de los muertos. Un gran ejemplo de ello es, ¿se acuerda cuando Jesús enseña sobre el rico y Lázaro? O el mendigo. Dice que murieron ambos. ¿Sí? Dice que cuando fallece el rico, simplemente lo sepultaron. Para mí que lo sepultaron así con bandas y platillos. Cierto, tenía claro, la carroza, limosina. Limosina. ¿Sí? Ese tipo antiguo, pues de los caballos con monturas, supongo que esa es una limosina antigua, ¿no? La carreta misma, la que jalaba. A Lázaro posiblemente lo mandaron a donde coge iban a basura. Eso es así. Eso es así. Algo importante que dice de los ángeles, los ángeles lo llevaron. No dice eso. Pero bueno, ambos llegaron a Hades. Y el rico estaba en un lugar del Hades, ve a Lázaro sentado, ¿dónde? En el seno de Abraham. Y el rico le dice, voy de Padre Abraham, y que moje, ¿no? Que sea el dedito, porque yo estoy aquí en la tormenta. Y Abraham le dice, cierto, tú estás aquí en estas tormentas, y este está que se refresca. Pero no puede pasar de aquí. Ni ustedes tampoco pueden pasar de acá. No se puede. Lo cual me hace pensar a mí que, entiéndase, las almas no están pegando por allí.
Pues no puede ser. Eso es lo que veo en ti. Usted quizá lo hace, no, pero yo he visto, bueno, yo no le voy a estar argumentando nada, simplemente le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Había una gran cena de un barrio. Jesús llegó. ¿Para qué llegó Jesús? No. Cuando Jesús fue colgado también en la cruz del Calvario, ¿recuerda usted que también fallecieron otros colgados junto a él? No de la misma cruz, porque usted quizá ya se imagina. No, por un compadre. Y uno de ellos reconoció a Jesús como el justo. Como San Pequeño que le dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Da la impresión de que siempre el paraíso también estaba en el Hades, en ese lugar, ¿no? Donde estaba Abraham. El otro era el lugar de tormento. Pero cuando Jesús desciende, llega a ese lugar, llega al lugar donde estaba Abraham, y le dice a todas aquellas personas que estaban allí, que eran pues gente del Antiguo Testamento, hasta el tiempo antes de Jesús, y les dice: yo soy el que estaban esperando. Yo soy su esperanza. Ya ofrecí mi sacrificio, mis sacrificios aceptados, así que vamos. Cuando Jesús resucitó, se los llevó a todos ellos. ¿Dónde exactamente? No lo sé. Pero el paraíso está en algún lugar del cielo. Ya no está ahí, ¿verdad? Está allá. Está allí. Por eso es que menciona, dice usted en el versículo que habíamos leído, sí, dice en el versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Una de las cosas que uno de los lugares que honestamente me impresiona muchísimo a mí es lo que nosotros conocemos como la huaca de la luz. Ojalá que usted tenga la oportunidad de ir. Es increíble, ¿sí? Cuán capaz esta gente del pasado, nuestros antepasados, fueron. Y lo que se puede ver allí es parte de esa cultura, parte de esa historia. Y una de las cosas que se ve es, por ejemplo, gente, ¿sí? Como que en fila, caminando en fila, y uno, ¿sí? Atado de oro, en cadena. Eso es lo que se ve. Y delante de ellos se ve a aquella persona que los derrotó, los conquistó y los lleva cautivos. Jesús venció a la muerte. Y Jesús llevó cautiva a esa cautividad como trofeo de esa su conquista, como trofeo de esa su resurrección, como trofeo de yo vencí la muerte. Eso es lo que Jesús hizo por usted y por mí. Jesús venció la muerte y Jesús también va a llevar a usted algún día, va a llevarnos a nosotros algún día, aquellos que somos hijos de Él, que creemos en Él, como trofeo de guerra. Es más, Jesús nos ve como tal, ya. Cuando Jesús nos mira a nosotros, cuando el Padre nos ve a nosotros, este hombre sellado con la sangre de Jesús, este hombre vencedor. Hermanos, qué bendecidos que somos en cuenta nosotros. Qué bendecidos que somos y nosotros no asimilamos eso. Y más bien nosotros vivimos como que si fuésemos los más dignos de conmiseración. Como que, Señor, necesito esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto. ¿Cómo no nos vamos nosotros a distraer de nuestro servicio, de nuestro Dios, si no nos estamos dando cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros? Eso es lo que hizo Jesús. Sin embargo, dice al final del versículo número 8, y Dios no les responde. O sea, los que nos quedamos, Dios dones, o a los que se quedaron, en todo caso, Dios dones. No, Jesús no se olvidó de su iglesia. Jesús no dijo: oye, tengo otras cosas que hacer. Eso somos nosotros.
versículo número 8, y eso de que se subió en el versículo 9, ¿qué es lo que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es nuestro Jesús. ¡Qué victoria la de Jesús! Y Él fue aceptado, y todos los que fueron con Él fueron aceptados, y todos los que creemos con Él o en Él somos aceptados delante del Padre o al Padre. No tenemos que estar dudando. Oye, ¿será? Ya llegó Él. Y si llegó es porque fue aceptado, tiempos de eso. Y si fue aceptado, usted y yo estamos más que seguros. Pero todavía estamos acá. Todavía estamos acá. ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué nos dedicamos mientras estamos acá? ¿Será? ¿No será? No, yo tengo que regalarles. No descuidan. Mientras mire lo que hizo Jesús. Dice en el versículo número 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús está interesadísimo en ello. ¿Qué tan interesados estamos nosotros en ello? ¿Qué tan interesados? Por eso, hermanos, seamos responsables. Seamos responsables en Jesús. No simplemente responsables para que la gente no diga, no, responsables espirituales, rendidos a Jesús, rendidos a lo que Él es, rendidos a lo que Él hizo con nosotros y rendidos a lo que Él quiere hacer con su pueblo. ¿Acaso no es cierto, hermanos, que nosotros, por lo que se trata de la responsabilidad, todo lo que ve la iglesia de Dios? Caemos en ello. Caemos en ello. Claro que sí. Y que no estoy diciendo con ello que no hay situaciones justificadas, pero eso es algo que usted tiene que ser muy cuidadoso y manejar en el Señor. Pero por lo general caemos en ello. Todo lo que ve. Iglesia, después. Jesús. Todo va después. Su cuerpo, que es la iglesia. En lo que acá se refiere, es así. Por eso es que dice, puso esto. ¿Se ha dado cuenta que ahí no dice, por ejemplo, que soy yo un economista? ¿Te das cuenta de eso? No dice un economista, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que ahí no dice un médico? No dice un médico. ¿Se ha dado cuenta que no dice tampoco un educador? Tampoco necesariamente. Que sean cosas humanas, que no es que sean cosas humanas, ellas no entiendan usted. Cuánta más grande necesidad son las iglesias del Señor que los hospitales mismos en el Señor. Cuánto más necesarias son las iglesias del Señor que las universidades mismas. Cuánto más necesaria es la iglesia del Señor en nuestros trabajos. Estoy enseñando con ellos y por lo tanto debe dejar de trabajar, debe dejar de estudiar, debe dejar de ir a los hospitales. No es así. Pero todo ello el Señor está utilizando más bien para que usted sea de bendición para la mujer. Para que haga lo que dijo el apóstol Pablo, sí, oye, mejor es eso. Claro que sí. Pero si se trata de la obra del Señor, esto está
Por lo tanto, Señor, tienes que sanar. Por lo tanto, Señor, que soy ciudadano para pagar mis recibos. Ahora, Señor. Por lo general, nosotros no estamos pensando así. Por lo general, nosotros no estamos viviendo así. Por lo general, nosotros estamos viviendo más de un mundo triste. Y si hay alguien que reina en este mundo, en esta sociedad, en esta cultura, no es Dios, porque no le dejamos nosotros. Propiedad de Satanás. Más bien, aún en las iglesias del Señor, hermanos, con la forma como nosotros vivimos y actuamos, como que tampoco ya le estamos dando a Él el lugar de privilegio que no le se merece. Ya no le estamos permitiendo que ocurra, sino lo que Dios. Jesús ciertamente llenó, sí, usted una vez más, ¿sí? Dice en el versículo número 11, el mismo constituyó a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Eso se permite agregar lo siguiente, ¿sí? No es que pastores y maestros sean títulos distintos, sino a lo que se refiere es que los pastores son los maestros. Porque nosotros ahora salimos con que no que maestros, pero que nadie tiene el don para enseñar y todo eso. No, aquí se está refiriendo al pastor, que es maestro. En cierta ocasión, ciertamente, tuve la oportunidad de expresar y mencionar que la importancia, ¿no?, de la enseñanza en las iglesias que deben venir a través del pastor. Y alguien no, pero ahí también dice que los maestros. No hay nada. ¿A qué no se refiere? Y usted ya como sabe ustedes. Estudian. Estudian. Esto ya tiene que ver con la gramática del idioma griego. Esa palabrita I, ¿no? Esa letra I es muy significativa. Y si se ajustan ciertas reglas, lo que indica es que lo que viene detrás de esa antiguo, perdón, más adelante de ahí, eso es simplemente una descripción de aquella palabra que está antes de eso. Se utiliza como un adjetivo, a pesar de ser los sustantivos. ¿Sí? Yo simplemente digo esto para que simplemente para que ustedes entiendan que hay mucho más que simplemente. Por eso, hermanos, yo tengo mucho cuidado en decir yo sé. Porque honestamente, siempre voy a decir soy un estudiante. Ojalá que todos nosotros, como iglesia, seamos estudiantes, que nunca nos cansemos de ser estudiantes de la Biblia, sino que tengamos más y más apetito de seguir estudiando más y más de la Biblia. ¿Con qué propósito? Dice en el versículo 12, como estoy pensando, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué es lo que nos va a perfeccionar la vida? No depende, ¿verdad?, de qué ángulo venga esta pregunta. Pero si se refiere a Dios, es la palabra lo que nos va a hacer más y más a la manera de Jesús. Es su palabra lo que nos va a hacer a nosotros más y más conforme Dios quiere que nosotros pudiésemos ser. Es su palabra el alimento que nosotros necesitamos. Lamentablemente, es la palabra lo que muchas veces nosotros dejamos. Necesitamos nosotros alimentar nuestra palabra. Y solo así vamos nosotros de más agradecidos de cuenta de la importancia de que como iglesia nosotros estudiemos la palabra.
Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué nos perfecciona? Para la obra del ministerio. ¿Para qué nos perfecciona? Para que nuestras vidas estén a disposición de su iglesia y de la labor de la iglesia. Para eso nos perfecciona. Eso es lo que hace. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero si eso es lo que muchas veces nosotros nos oponemos a que Dios haga. Porque yo necesito otras cosas. Yo tengo en mente otras cosas. Yo pienso en esto. Este mundo ha cambiado. Claro. Este mundo se llama. Claro. Pero sabía que Dios ya conocía eso aún antes de que Dios me encuentre. Que nosotros muchas veces nos sentimos que ya como entendemos por el cambio, gracias más que pensamos, vamos a ver. Si nos daría antes, nos dice, hijos, déjenme perfeccionar. No se disparen ustedes hoy. Ahora queremos que la iglesia sea así, así, no queremos disparar. Nos queremos nosotros asemejar a esta cultura, nos queremos asemejar a esta sociedad. Y Dios nos dice, no, déjenme vivir nuestra iglesia. Queremos ser como los demás. Y Dios nos dice, no, déjenme hacer lo que ustedes más como nosotros. Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dicho sea de paso, entiende usted, le corresponde a la iglesia trabajar en ella. Y cuando me refiero a iglesia, me refiero a la iglesia local. Muchas veces nosotros escuchamos un seminario y pensamos que un seminario no ha hecho más que una iglesia. No existe, hermanos, institución más capacitada para la labor de Dios y de la enseñanza de la palabra de Dios que las iglesias. Cristo Jesús en el Espíritu Santo. A veces pensamos, no, es la asociación gratuita, que simplemente más mejor, más fuerte, no. No existe, entiendo, no existe institución mejor preparada y capacitada para preparar a los hermanos para la labor, para el ministerio que la iglesia del Señor. Estoy diciendo, por lo tanto, dejemos de lado los seminarios, no. Dejemos de lado las asociaciones, no. Pero lo que sí estoy diciendo es que le damos cuán privilegiado y especial está las iglesias del Señor. Eso es toda esta carta de Efesios. Cuán especial para Dios, para Jesús, es esta iglesia. Y cada una de sus iglesias. Todo lo que esta iglesia necesita se encuentra en Jesús, sobre nosotros. Y solamente nosotros tenemos por ello la unidad. Al final, para la unidad, toca con la edificación del cuerpo de Cristo, para que seamos lo que Jesús quiere que nosotros seamos. Una iglesia, una iglesia dedicada ciertamente a Jesús y permitiendo a Jesús utilizarnos delante de este mundo alrededor de Jesús. Ojalá que usted diga, Señor, hazme para ello. Y si no soy ello, llévame. Así como Pablo, ¿verdad? Pablo, que es lo que dijo, Señor, yo soy el mejor. Pero por la otra, ya no sé qué debo decir. Nosotros no nos olvidamos, no voy a decir. Bien dice ese pensamiento, ese dicho, ¿no? El hombre no quiere nacer. El hombre no quiere vivir. El hombre no sabe cómo vivir. Y el hombre tiene temor a morir.
Ese somos nosotros. Ese somos nosotros. Mientras que Pablo le dijo, Señor, allá no, estoy listo. Sin embargo, corazón, no lo recibo, dijo el hombre. Pero en el fondo creo que dice que son maestros. Ojalá que no lo tengamos desde conclusión. Oramos. Padre, gracias. Te damos por ti. Perdona nuestras faltas y de nuestros pecados. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros en la naturaleza no somos muchas, quizás nada. Por eso necesitamos la ayuda. Para que seas tú y Jesús nos vaya perfeccionando a través de su labor en este pueblo, Señor. Y que nosotros estemos dispuestos, Señor, a hacer el material cambiante, material que en alabanza a ti permitamos, Señor, que también podamos ser una bendición a esta iglesia. Que en ti, Señor, podamos juntos ser edificados para la gloria de Dios. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos que nos perdone de nuestras faltas y de nuestros pecados. Ayúdanos, no, Señor, a ser quizás como otras veces. Ayúdanos a ser tampoco, Señor, como la iglesia que no somos, Jesús. Guíanos, Señor, para hacer una iglesia que nosotros pudiésemos ser edificados para adorar a Dios. En Jesús te pedimos estos favores. Amén. Entonces, himno número 5, perdón, el coro número 101. Coro número 101. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Si en la vida todo es un problema y necesitas de un amigo fiel, recuerda que Cristo quiere ayudarte, pues ven a Él, si ven a Él. Domingo último, el domingo, la iglesia tuvo sesión y se decidió dejar la sesión abierta para el domingo último. Pocos. No pudimos tener eso. Y cierto, cosas pasan. Creo que en Jesús, hermanos, podemos nosotros ser más unidos. Si solamente nosotros guardamos la unidad de Jesús.
que haya sido pero esa reflexión está. Vamos a vivir satisfechos. Insisto, no va a morir mientras nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. Solo cuando nosotros nos entreguemos a Él. Quizás ustedes estarán en nuestro plano esto por esa razón. No piense que predicar esto no es lo único que gracias a Dios para poder predicarlo simplemente conmigo. Pero veo esta. Necesitamos nosotros en verdad ser la iglesia que Jesús quiere que Dios nos. Quizás usted en esta mañana entiende hoy, cierto, Señor, no es Ahora que quizás se le decía, Señor Padre, ayúdanos que tú quieres cosas. Ciertamente, grande es la obra que quieres hacer. Mira las estrellas, mira el firmamento. Hay un televisor que es bien grande. Y como me gusta el fútbol, tiene una más grande. Uno de esos que cuando patean, ¿no? Se acerca a pintar como siempre se lo van a colocar. Digo esto no para que me regalen uno, o si acaso también digo, no. No, cuando viene a comer alguien, es el universo. Un sinnúmero de la galaxia. Increíble. Le dije a la hermana, cuéntalo. No se vaya. Pero qué bonito. Hermanos, las iglesias del Señor pueden ser más armoniosos que el mismo firmamento, porque Jesús nos unía a esta iglesia. Y solamente nosotros pudiésemos ser lo que quiere. Hagamos esos corazones. Permitamos que se Dios tomar control de nuestras vidas y hacer de esta iglesia la iglesia que quiere nosotros. Hermano Vargas, díganos por favor, inspiranos. Padre Cristiano, en todo poder. Ahora vamos a tanto nos ayuda con la sinceridad, con su fe, la unidad de la iglesia, no de todos nosotros, Señor, para poder crecer, para poder empezar a Señor. Jesucristo, con mucho perdón, porque por fallamos, Señor. De repente tenemos más, Señor, ahora cosas que nunca veas, Señor. Necesitamos la oración de ti, Señor. Jesucristo, perdona, Señor, por nuestro pecado. Cosas que a veces involuntariamente cometemos. Y ayúdanos a hacer para que nos ayude, Señor, para poder vivir la vida plena y para ti, Señor. Llévanos también, Señor, a nuestros hogares. Cuide y protege a los hermanos para poder vivir. Para los enfermos, los que están pasando. Ayúdanos para que nos siga cada minuto de nuestra vida, Señor. Tenemos que estar bendiciones para poder servir. No nos podemos. Amén, amén. Gracias. Que Dios bendiga a los que están interesados en encontrar un horario de hermana que tiene 6 horas en cada uno. No deje que ella les engañe, que diga no, 5 horas, no, 6 horas. Gracias.
Jesús.